Hola, buenas tardes. Hola Joseph, hola Luis, Moisés, bienvenidos. Estamos dando ingreso ahorita a Brigitte. También, buenas tardes Luis, ¿cómo estás? Bienvenidos ya a nuestra última semana de clases por este año. Y continuaremos el próximo. Dios mediante. Buenas tardes, Brigitte. Un gusto saludarte. Lisbeth. En el día de hoy, en la tarde de hoy, continuamos con el tema de las pruebas. Bueno, ahí no estábamos. Habíamos quedado en la prueba de los correos electrónicos. Y sobre esto vamos a conversar. Sobre esto vamos a conversar detenidamente porque es bien interesante lo que ocurre actualmente con los correos electrónicos. Sobre todo con los correos electrónicos en materia laboral. Como bien ustedes saben, existe una ley, la ley de mensaje de datos y comunicaciones electrónicas, pues que regula este tipo de prueba. La Sala de Casación Social, desde la sentencia 717 del 2 de julio del año 2010, pues viene regulando lo que responde a los correos electrónicos en materia laboral y cómo valorarlos, cómo incorporarlos al procedimiento. Recordemos que cuando ya estamos viendo cada medio de prueba en particular, vamos a verlo en tres visiones. La primera, o en tres ámbitos. La primera es cómo se incorporan al procedimiento, cómo se evacúan, cómo se practica la prueba y finalmente cómo se valora la prueba. Esto es dependiendo al control que las partes le otorguen durante la audiencia de juicio. Con esto quiero explicar pues que cuando hablamos de cómo se incorporan, todos los medios de prueba en particular tienen unas características que deben cumplir para el tema de su admisibilidad y correspondencia en juicio, o para que sean válidamente incorporadas. Usted promueve el medio de prueba, pero debe cumplir pues con los requisitos de admisibilidad. Así pues, la prueba de correos electrónicos en el procedimiento laboral ha indicado la Sala de Casación Social como la Sala de Casación Civil, que deben ser promovidos como una prueba libre. Lo primero que todo es, dado lo especial de los documentos electrónicos, digo especial porque, o inusual de las pruebas históricas, documentales, o las pruebas que siempre hemos estado acostumbrados en ver en juicio, es que la fuente de esta prueba, donde reposa esta prueba, es en un servidor, o es en una nube, o es en el servidor que está en la empresa, o es en el servidor que incluso puede estar fuera de Venezuela. También pueden ser los servidores de correos que nosotros conocemos como Gmail, Hotmail,
¿sabe? Outlook, o incluso si usted tiene un correo privado contratado, esos servidores por lo general no están en Venezuela. Ahora, si es un correo institucional que sea de la empresa a la cual usted presta servicio o el trabajador prestó servicio que está reclamando, puede ser un servidor que esté alojado en la sede de la entidad de trabajo. Entonces, allí es donde reposa la fuente o donde está contenida la prueba. Entonces, ¿cómo vamos a trasladar esos datos, esos elementos probatorios que están contenidos en esas comunicaciones electrónicas al juicio? De acuerdo con la ley de datos, y la ley orgánica procesal del trabajo, podemos incorporarlo mediante la impresión de los documentos, mediante la impresión de los correos electrónicos. Y en ese sentido, se asemeja a la prueba documental. Eso es lo que dispone, pues, el decreto con fuerza de ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas. Y a tal efecto, dispone la legislación especial y especialísima en ese caso, porque estamos hablando de mensajes de datos o correos electrónicos, pues que tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos. Y por tanto, su promoción, control, contradicción y evacuación como medio de prueba se realizará conforme a lo previsto en las pruebas libres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted promueve una prueba libre, tiene que sugerirle al juez cómo se va a evacuar la prueba libre. Y si al juez le convence la sugerencia, como usted le solicita que sea incorporada y evacuada la prueba libre, él así lo acordará. En caso contrario, deberá fijar la forma como se incorporará y se evacuará en el juicio la prueba libre. Pues, entonces, usted se la lleva impresa. Este fue el correo electrónico que a mí me enviaron. Y yo lo imprimí en esta hoja. Lo imprimí en este documento y lo incorporo como prueba libre al proceso. Y acá viene entonces la terquedad de nuestros abogados e incluso jueces, porque en el procedimiento laboral, cuando nos dice la legislación especial, especialísima, y me refiero a la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, que debe tener la misma eficacia probatoria que los documentos escritos. Entonces, esto viene siendo asimilable a un documento escrito, que es una copia, ¿cierto?, de un documento privado entre las partes. Entonces, de acuerdo con la ley orgánica procesal del trabajo, porque es la que vamos a utilizar primeramente para evacuar la prueba, para valorar la prueba, porque es la ley que opera el procedimiento laboral. Si bien es cierto, ya voy a conversar un poquito más adelante de eso, la ley de mensajes sobre datos y firmas electrónicas remite al 429 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que las copias de los instrumentos privados entre las partes no tienen valor probatorio. En materia procesal laboral es diferente, porque el artículo 78 nos dice que los instrumentos privados, cartas, telegramas, provenientes de la parte contraria, podrán producirse en el proceso en originales. Estos instrumentos también podrán producirse
en copias o reproducciones fotostáticas o por cualquier medio mecánico claramente inteligible. Pero los mismos carecerán de valor probatorio, si la parte contra quien obra los impugnase y su certeza no pudiese constatarse con la presentación de los originales o con auxilio de otro medio de prueba que demuestre su existencia. ¿Los originales dónde están? Los originales es un algoritmo que está metido en un computador que está colocado en un servidor. Usted no le puede llevar el servidor al juez. Entonces, si le impugnan la impresión de su correo electrónico que usted se lo llevó, el correo electrónico que Moisés le mandó a Brian, diciéndole, mira, págame las prestaciones sociales porque usted no me las pagaba, porque me las pagaste mal, porque resulta que el salario base de cálculo, cualquier conflicto laboral que usted esté expresando allí, que haya sido la prueba histórica de los hechos que está trayendo a juicio, capaz de demostrar la verificación de sus afirmaciones, pues llega Brian y le dice, mire Moisés, ¿usted sabe cómo es la cosa? Yo impugno esos correos electrónicos. En ese caso, y solo en ese caso, en lo laboral, Moisés tendrá que decirle al juez, en virtud de la impugnación realizada por la contraparte, llámese Brian Emir Escalante, yo promuevo la prueba de experticia informática a los fines de constatar la veracidad de dichos correos electrónicos, su autenticidad e integridad. Desígnese un experto informático, desígnese a la superintendencia de datos electrónicos, bla, bla, socialitoide y no sé qué más, o un experto privado con conocimientos en esta área. Y acá, entonces, usted está aduciendo a qué? Promoviendo un nuevo medio de prueba para demostrar la existencia, integridad, veracidad del documento electrónico, en este caso correo electrónico, que ha sido impugnado por su contraparte. Entonces, no se debe en lo laboral promover, y lo hacen jóvenes, lo hacen 1000 veces, lo hacen abogados avesados en el ejercicio, lo solicitan incluso jueces que deberían conocer esto muy bien. Que usted lleva la impresión de su correo electrónico, impreso, reproducido, como dice la ley, por medio mecánico claramente inteligible, y entonces dice, pero inmediatamente promueven la prueba de experticia. Caramba, eso es como llevar el original de un documento privado o llevar la copia del documento privado y inmediatamente producir el original previendo si se lo impugna. ¿Sabe? O llevar el documento privado firmado por la parte contraria y señalado como causante del mismo o emisor del mismo, y de una vez solicitar la prueba de cotejo porque usted asume que le van a impugnar, que le van a cuestionar y a desconocer la firma que sale como productor de ese documento. Esto en lo laboral no es así. En lo civil sí. Y ojo, ya vamos a hacer alguna acotación acerca de eso seguidamente. Entonces, tenemos pues que
los mensajes electrónicos, llamados correos electrónicos, al producirse en formato impreso, tienen la misma eficacia probatoria que las copias y reproducciones fotostáticas. Entonces, el mensaje de datos se incorpora mediante una prueba libre impresa en un documento. Ahora, fíjense algo, si usted lo lleva en un pendrive, porque está en un pendrive, quiere decir que allí el juez va a requerir y necesitar otra forma como reproducir el contenido que está en el pendrive o en un disco compacto. Entonces allí usted tendrá que sugerirle al juez, pues mire, llevo mi laptop, llevo un equipo portátil donde podrá observarse los documentos electrónicos y durante la audiencia de juicio, pues se han visto con presencia de la contraparte. En ese caso, al verlo, si tampoco dice nada la parte contra quien se dice fue la receptora o emisora de esos documentos electrónicos, de su correo electrónico, no debería desembocar inmediatamente en una experticia. Si son desconocidos, si son cuestionados, sí, pero en caso contrario, no. Todo elemento de prueba debe llevar una presunción de veracidad. No podemos presumir lo contrario, no podemos presumir que son falsos de entrada, a priori. Todo lo contrario, debemos presumir que son ciertos, salvo pues que incumplan, por supuesto, con los principios básicos de la materia probatoria. Es decir, un correo electrónico que usted le mandó únicamente a la parte contraria, diciéndole que le lleve y la parte contraria nunca, que le debe, perdón, y la parte contraria nunca le respondió el correo electrónico. ¿Esto qué pasa con ello? Bueno, el principio de alteridad, la prueba la formó usted solo, nunca le respondieron. No hay comunicaciones, no hay trazo entre las partes. ¿Me siguen? Entonces, en la lámina o en la guía les dejo una explicación que realmente son acerca del contenido de sentencias de la Sala de Casación Social sobre la valoración e incorporación de los documentos electrónicos y cómo la Sala ha ido evolucionando su criterio. La sentencia líder y la que a mi modo de ver es la más clara al efecto es esta sentencia de Juan Bautista Goncalves Mendoza contra Merck, donde la Sala de Casación Social pues dice que efectivamente estos instrumentos tienen la misma eficacia probatoria atribuida a las copias o reproducciones fotostáticas, de tal manera que los correos electrónicos ostentan la misma eficacia probatoria de una copia o reproducción fotostática, debiendo efectuarse su control, contradicción y evacuación de la forma prevista para los documentos escritos, por lo que el formato impreso del aludido medio electrónico se asemeja a una copia fotostática. Ahora, si son impugnados, entonces hay que realizar la contraprueba, es decir, promover la experticia informática para demostrar la integridad y veracidad de dicho correo electrónico. El experto, ¿qué es lo que va a verificar? Que el correo electrónico emisor corresponde a Joseph Parejo, y que en efecto se encuentra alojado en un servidor y que el correo, ese es el receptor, y el correo emisor, el de Herbert Castillo, igualmente, y que los mismos no están alterados. Con eso pues el juez
podrá dar por cierto las comunicaciones electrónicas que están allí. Entonces, también, pues, acá, en este caso de la sentencia 905, pareciera decirlo diferente. Y bueno, cuando ustedes ven PDVSA Marina, pensarán, bueno, es que ahí como fue PDVSA, o PDVSA Marina, resulta pues que le quitaron el valor probatorio y mandaron a realizar una experticia. No, es que no hubo comunicación entre las partes. Allí únicamente correos enviados, donde no hubo respuesta. En ese caso, es diferente la situación, porque eso es igual como que usted notaría un documento, digamos, con unos testigos que usted interrogó de manera directa y no tuvo intervención la parte contraria. Entonces, allí, en ese caso, no puede atribuirse valor probatorio conforme al principio de alteridad de la prueba, el cual señala que nadie puede procurarse un medio de prueba histórico sin intervención de la parte contraria. Entonces, igual pasa con la sentencia 437, este es un caso que ha durado, que duró muchísimo, creo que duró alrededor de unos 12 años, el caso del doctor Omar García Valentinera y el despacho de abogados miembros de Norton Rose, sociedad civil, donde pues este señor llevaron una cantidad de correos electrónicos, no se le dieron valor inicialmente, el juzgado de sustanciación de la sala los admitió de manera súper flexible, luego pues indicaron que la manera de incorporarla era conforme a las pruebas libres y que en todo caso, si no eran impugnados en materia laboral, pues no había necesidad de practicar una experticia informática. ¿Cierto? Y hay una explicación allí. La Sala de Casación Civil también tiene su sentencia líder, que es la del caso Rodwell, o Dinka versus Rodwell, que es la 769 del 24 de octubre del año 2007. Y recientemente, la semana pasada, por eso es que esa máxima la acabo de meter hoy, recientemente, la semana pasada, la Sala de Casación Civil dictó la sentencia 779 el 9 de diciembre. Ahí les dejo el link, pero vamos a leer la máxima. Me gusta leer las máximas completas en clase y más que en entornos virtuales, pero ni modo, no nos queda otra. Y acá es súper interesante esta sentencia. A mí me parece que tal vez hayan flexibilizado su criterio y en materia civil parece un avance, pero no sé qué pasó con el 429 ahí. Veamos, ¿qué indica la sala civil? Bueno, indica pues que el juez superior debió aplicar los artículos 4 y 7 de la ley del mensaje de datos y textos y firmas electrónicas, que pues el juez no podía otorgarle valor probatorio a unos correos electrónicos agregados a las actas por la parte actora y reproducidos por la parte demandada, dado que no se realizó la experticia informática. O con esto. Que en sintonía con lo anterior, pues, dice la sala, tenemos que la valoración de los mensajes de textos o correos electrónicos, como suelen llamarte, se rigen por la normativa prevista en el decreto con fuerza de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas publicadas en Gaceta Oficial, y por el Código de Procedimiento Civil, expresamente según el artículo 4 del referido decreto. Acá nos habla del Código de Procedimiento Civil, para el juicio civil es completamente aplicable, y aquí es donde nace la confusión para los jueces laborales que entonces quieren aplicar el Código de Procedimiento Civil. No, compadre, va a aplicar es esto. Entonces, continúa la sala, que de acuerdo con el artículo 2 del decreto
consagrado el mensaje de datos como toda información inteligible o en formato electrónico o similar que pueda ser almacenada o intercambiada por cualquier medio. Este es un medio de prueba típico, cuyo soporte original está contenido en la base de datos de un PC o en un servidor de la empresa y es sobre el cual debe recaer la prueba. Que en cuanto a su eficacia probatoria, los artículos 4, 7 de la Ley de Mensajes de Datos y Correo y Firmas Electrónicas dispone. Artículo 4. Los mensajes de datos tendrán como la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 del decreto, que su promoción, control y evacuación como medio de prueba se realizará conforme a lo previsto a las pruebas libres previstas en el Código de Procedimiento Civil. Pruebas libres. Pruebas libres. Que la información contenida en el mensaje de datos reproducido en formato impreso tendrá la misma eficacia probatoria atribuida en la ley a las copias o reproducciones fotostáticas. Dispone el artículo 7 que cuando la ley requiera que la información sea presentada o conservada en su formato original, ese requisito quedará satisfecho con relación al mensaje de datos si se ha conservado su integridad. Entonces, esto es lo que eventualmente usted le va a solicitar al experto. Se ha conservado su integridad y cuando la información contenida en dicho mensaje de datos esté disponible. Entonces, se considera que el mensaje de datos permanece íntegro si se mantiene inalterable, salvo algún cambio propio del proceso de comunicación o archivo. Formato, usted lo mandó a un Word y de repente el Word era 2003, era 2009 o 97, tal, se lo cambió. El Office que está usando se lo cambió, pero sigue siendo la misma integridad o contexto del mensaje de datos. En ese sentido, sigue siendo íntegro. Y eso es lo que eventualmente usted le va a decir al experto, si desemboca en la experticia. Pero fíjense lo que terminó indicando la Sala de Casación Social, que en concordancia con lo previsto en el artículo 395, que es el principio de libertad probatoria, que es el mismo que tenemos nosotros, en el artículo 69 de nuestra ley, son admisibles todas las pruebas previstas que no estén expresamente prohibidas por la ley y que se consideren conducentes a la demostración de las pretensiones de las partes y que estos medios se evacuarán y evacuarán aplicando por analogías las disposiciones a los medios semejantes contemplados en el Código Civil y en su efecto en la forma que señale el juez. Y que de acuerdo a estos principios dispositivos transcritos se colige que los mensajes de datos han sido formados y transmitidos por medios electrónicos y estos tendrán la misma fuerza probatoria de los documentos escritos. No obstante eso, su control, promoción, control, contradicción y evacuación debe regirse por lo que ha establecido el legislador para las pruebas libres en el Código de Procedimiento Civil. En ese sentido, para tramitar la impugnación de la prueba libre promovida, corresponderá al juez aplicar o emplear analógicamente las reglas previstas en el texto adjetivo sobre medios de pruebas semejantes o implementar los mecanismos que considere idóneo en orden de establecer la credibilidad del documento electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ciudadano juez, conforme al principio de rectoría del juez en el proceso laboral, usted debe establecer entonces cómo esa prueba tiene credibilidad. Si la parte le está indicando, yo promuevo una experticia informática para saber la integridad, que el mismo no se haya desfigurado, que mantiene su mismo contexto, que el correo emisor es de Brigitte Gómez, que el correo el receptor es de Joseph Parejo y así. Entonces,
¿Qué es lo que termina indicando la sala civil en este caso? Que mal podría considerar la sala que para otorgar valor a los correos electrónicos impresos resulta necesario una experticia informática de lo mismo, como desacertadamente arguye o aduce el recurrente. Porque ante la falta de certificación electrónica de los correos electrónicos o mensajes de datos agregados en formato impreso, deben ser analizados conforme lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Mensajes de Datos. Con fuerza, mensaje de datos, firma electrónica. Y que dice que toda información contenida en un mensaje de datos debe ser reproducido y reproducido en formato impreso, tiene la misma eficacia probatoria atribuida a la ley a las copias y reproducciones fotostáticas. Entonces, aquí te dice la sala que no es necesario practicar la experticia informática, pues al correo electrónico para ser valorado. De modo de ver, en lo civil sí, aun cuando no sea impugnado, porque desembocaría en lo previsto en el artículo 429 y la copia de un instrumento privado simple no tiene eficacia probatoria si no se le soporta con otro medio de prueba, dirían los jurisprobacionistas, que no está respaldado por el principio de la originalidad de la prueba. Entonces tiene que ser respaldado con otro elemento de prueba, con otro medio de prueba que le dé el soporte de originalidad a esa prueba. Ojo, en lo laboral no es necesario solicitar la experticia inmediatamente. Solo y solo sí cuando es cuestionada mediante impugnación la promoción del documento o mensaje de datos electrónicos impreso en una hoja. Solamente en este caso. Veamos lo que entonces dispone el artículo 81 respecto a la prueba de informes o prueba de datos. El artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone de la prueba de informes y es como un medio de prueba sucedáneo o una especie de sucedáneo o especie de la prueba documental. El legislador considera que cuando consten hechos en documentos, libros, archivos u otros papeles que no están en poder de las partes, estas pueden acceder mediante el mecanismo de la prueba de informe a esta información. A mi modo de ver, se trata de un medio de prueba que debería ser autónomo y denominarse la prueba de datos. Herbert Castillo. ¿Qué nos dice el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo? Que cuando se trate de hechos que consten en libros, documentos, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles, instituciones similares, que no sean parte en el proceso, el tribunal, a solicitud de parte, requerirá de ellos cualquier informe sobre los hechos litigiosos que aparezcan en dichos instrumentos o copia de los mismos. O sea, puede llevarse copia de esto, pero cuando no sean de fácil acceso por las partes. Las entidades antes mencionadas no podrán rehusarse a la entrega de los informes y las copias requeridas, invocando causa de reserva, debiendo suministrar la información requerida en el término indicado por el tribunal, y la negativa de dar respuesta sobre la información se entenderá como desacato al tribunal y el mismo estará sujeto a las sanciones previstas en la ley. A tal efecto, les recomiendo leer el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ahora, pero entonces, ¿qué quiere decir en los momentos de promoción, control y contradicción de la prueba como valoración de la misma respecto a este medio probatorio? ¿Cómo, pues, son sus requisitos de admisibilidad? Bueno, veamos los requisitos. A. Debe tratarse de hechos litigiosos concretos y determinados sobre los cuales se tenga certeza que existen o constan en documentos, libros, archivos u otros papeles. B. Que los documentos, libros o archivos u otros papeles deben hallarse en oficinas públicas o bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles e instituciones similares, con lo que se excluyen las personas naturales. Y estas personas no deben ser parte en juicio. Lo que quiere decir que usted no le puede pedir una prueba de informe a la empresa que está demandando. Ni de broma, porque sería inadmisible. No puede utilizarse la prueba de este medio de prueba con la finalidad de averiguar hechos o indagar qué hay en los libros, en los documentos, libros, archivos, para saber si ahí está una información o no, puesto que lo que está previsto en la norma, pues es que usted va a verificar la certeza de un hecho ya previamente alegado sobre hechos que constan en esos libros de instrumentos. A tal efecto, la sentencia 389 del 10 de junio del año 2013, líder para eso, nos da pues las causales de admisibilidad o nos decanta cómo son las causales de admisibilidad de esta prueba. No es una prueba para averiguar datos, hechos, ni para sondearlos, ni tampoco para realizar un interrogatorio a distancia del requerido. No, diga usted si fulano de tal fue para allá y el fecha tal abrió una cuenta corriente y estaba vestido de rojo y llegó despotricando de la empresa que le mandó a abrirle. No, 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 nada de eso, nada de eso. La actividad probatoria es para verificar hechos, no para averiguarlos, sondearlos, pescarlos. En lo civil, en lo penal es otra cosa, pero en lo civil no se trata de una función investigadora, es una función verificadora. ¿Verificadora de qué? De las afirmaciones de hecho que usted dijo en su libelo de demanda y en su contestación a la demanda. De allí que el abogado debe haber averiguado para que el juez verifique. Aquí les dejo sentencias sobre el tema de la prueba de informe, doctrina sobre la prueba de informe, lo que nos indican pues Rafael Lepina, de Lepiane, Montero Aroca, un poco de la sentencia 389, lo que responde a la máxima, lo que opina Jesús Eduardo Cabrera respecto a la prueba de datos, ya interpretando el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil. También, pues, el criterio de los juzgados superiores, que la prueba de informes tampoco puede ser una prueba sustituta de la prueba documental. La prueba documental es libre, sola, y esta no va a ser una prueba sustituta. ¿Cómo se evacúa? Durante la oportunidad de la audiencia de juicio. ¿Cómo se valora? Conforme a la sana crítica. ¿Cómo se controla y se contradice? Ojo con esto, porque usted debe averiguar quién firma y quién da la información de esa prueba de informes